Bienvenidos a ese nuevo vídeo de información sobre Laos. Información que va a ser muy útil para personas como vosotros, espero que queréis acercaros a ese país. Hoy os voy a sugerir 7 tips que he elegido, que me parecen los más importantes, y estoy seguro que una vez que venís aquí en Laos vais a descubrir más cosas por vosotros mismos. La primera es que, a diferencia de otros países, por ejemplo como Vietnam, que es un país vecino de Laos, la gente toca mucho el timbre. Sé que en la India, aunque no he estado, lo hacen también, de las motos, de los coches. Pues en Laos no se oyen en absoluto casi nunca. En Laos todo lo que se considera un ruido como este se considera un poco una forma de maleducación. Aunque luego en sus fiestas los laosianos tienen el volumen muy alto de la música. Pero eso es otro asunto. Segundo tips, ese sí que es fundamental. Nunca entrar con los zapatos en la casa de la gente o en un lugar que puede ser cierto tipo de tiendas también. Lo vais a ver que la gente está descalza y hay una zapatilla o zapatos justo en el exterior. Siempre quitarlo. Creo que entrar con los zapatos en la casa donde vive la gente quizás es una de las formas de más maleducación que podemos vivir en Laos. En Laos se considera los pies como lo que toca la tierra y la cabeza lo que toca el cielo. Entonces lo que toca la tierra tiene que estar un poco distante del hogar, de la casa, de la familia, de donde se vive. En ese caso os sugiero que vengáis con unas sandalias, muy fácil de quitar y de poner. Tercer tip muy importante: si tenéis algún tipo de episodio con la policía, por ejemplo, os ha parado en un semáforo o porque no tenéis casco o por cualquier otra razón, nunca argumentar nada tratando de defender vuestra posición con ellos. Primero, porque es totalmente inútil, y segundo, vais a empeorar la situación. No hay ningún tipo de argumento que podemos sostener. Lo mejor es decir que sí y hacer todo lo que ellos os digan. Suelen ser muy educados, no hay ningún problema, la policía es muy educada, esa es mi experiencia. En 2 ocasiones me han parado, uno porque no llevaba casco y uno creo que me salté un semáforo aunque no me di cuenta. Y me dieron una multa de 5 euros. Tratar de no argumentar, ¿vale? Es un buen consejo que os voy a dar. El cuarto tip que os voy a dar ahora es muy importante, porque podemos pasar por grosero y muy mal educado si no evitamos ese tipo de acción. En Occidente y en Europa, por ejemplo, yo vengo de Italia, es muy normal, si tú tienes un sentimiento de cariño hacia alguien, poder expresarlo incluso públicamente, con ciertos límites. Por ejemplo, un beso, un abrazo, no sé, un gesto de ese tipo. Pues aquí no se hace esto, no se hace, entonces se ve como algo, una forma de maleducación. Considerar que estamos en un país de una cultura budista, ello tiene sus normas, sus reglas, entonces no tendría sentido venir a Laos si no tenemos una actitud de respeto con esta nueva cultura. Tener cuidado, simplemente. En Laos, en la época de los años 60 y parte de los 70, hubo unos bombardeos constantes muy fuertes de parte del ejército americano, totalmente vinculado a la guerra de Vietnam. Entonces muchas de esas bombas, se habla de un 30%, no han explotado. Entonces hay personas que tratan de limpiar el territorio. Hay senderos de montaña que están limpios y podemos hacerlo perfectamente, pero nunca aventuraros en un sendero solo, sin preguntar antes o sin ninguna guía, y más si es un sendero poco transitado. Os podéis encontrar con una de esas bombas. Tip número 6 es no tocar nunca a los monjes, no tener un contacto físico con ellos. Si subís un autobús y lo tenéis sentado al lado, o si estáis tratando de saludarle, no hay esta opción de tocar los monjes. Los monjes normalmente se saludan de esa manera y ellos no lo harán con nosotros porque no lo hacen con gente que no son monjes. Pues es muy importante ser educado en ese sentido. Especialmente si eres mujer, incluso no estar cerca de él. Si estáis compartiendo el autobús en un viaje, es posible que encontréis unos monjes, es mejor que la mujer no se sienta al lado del monje, porque una de las, digamos, normas de los monjes es justo no tener contacto y creo que provocaría un sentimiento de incomodidad. El número 7, el último que os voy a dar hoy,
es no tocar la cabeza de la gente. Como os decía antes, los pies tocan la tierra, la cabeza es una cosa sagrada que va hacia el cielo. Tocar la cabeza no es algo que está bien visto aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos una vez más este sentimiento de cariño y tocar la cabeza de un niño, pues no se suele hacer. Esto lo sé desde la primera vez que vine aquí, aunque yo en una ocasión, no hace muchos días, lo he visto de parte de una mujer acariciar la cabeza de un niño y me sorprendió. Entonces no me preguntéis el por qué. Se ve que hay algún caso que sí, ¿no? Pero en principio es algo que no está bien visto. Estoy seguro que os serán muy útiles esos tips, sobre todo si nunca habéis visitado ese país, pero por cualquier otra cosa me comentáis aquí abajo, en la sección de comentarios, os voy a contestar con muchas ganas. Si necesitáis algún tipo de argumento, a profundizar un poco más, algo más específico, podéis pedirme una consulta en el correo electrónico Andar la Vida, que también está aquí abajo, y podemos tener una cita por teléfono o videollamada. Os pido un like si os ha gustado el vídeo, la verdad que se agradece mucho, ayuda muchísimo el algoritmo de YouTube. Compartir ese vídeo, por favor, si os apetece. Darle a la campanita si está interesado en ese material específico o a mis viajes que estoy produciendo aquí en el país. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.